Hola, soy Iván Blanco y esto es Marketing de Influencers, un programa perfecto para todo tipo de profesionales, desde influencers o aspirantes a influencers, creadores de contenido, marcas, emprendedores o todo tipo de profesionales del marketing. Aquí desterraremos mitos y prejuicios que existen contra este sector. Explicaremos cómo llevar estrategias de marketing de calidad trabajando con ellos, hablaremos de temas de actualidad y, por supuesto, os ayudaremos a alcanzar el objetivo de ser influencers. No os olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, que comenzamos. Uno de los errores que creo que estoy cometiendo a día de hoy en el podcast es que, desde que grabo hasta que subo los episodios, normalmente, porque quiero ir con un poco de tiempo, pasa, pues a veces hasta incluso un mes. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final este formato diario a mí me ha obligado, es una cuestión también muchas veces mental, a sentir que, si no voy con un backup largo, pues como que puedo llegar a fallar. Y no quiero fallar por nada, ¿no? Entonces, pues muchas veces toco temas que ya no son de actualidad. Eso me ocurrió con el caso de Chiara Ferragni. El caso de Chiara Ferragni explotó en Navidades. Sin embargo, yo, un poco después de Navidades, yo le empecé a grabar más o menos cuando ocurrió, pero cuando lo empecé a subir, que lo dividí en 3 episodios aquí en el podcast, como veréis, fue en febrero. Fue en febrero y yo, primero conté la historia, luego conté las consecuencias. Mira, ocurrió hace 10 semanas exactamente, que lo estaba mirando. Bueno, pues yo primero conté la historia, luego conté las consecuencias y luego di mi opinión sobre todo el tema. Hice 3 episodios. Por cierto, es de lo que más he hablado en la historia del podcast. Nunca le había dedicado a algo 3 episodios. Y bueno, la verdad es que no me gusta mucho hablar de salseos en el podcast, pero no lo intenté llevar al salseo. Yo conté la historia como había sido, luego vi las consecuencias que había traído en Italia, que había cambiado la ley, y en la tercera di mi opinión porque de verdad que me parecía algo muy grave para el sector. Entonces, cuando yo subo un episodio al podcast, normalmente, ahora, a partir de enero, empecé a hacerlo, pues además del LinkedIn, que era antes donde hablaba del tema un poco más para apoyar el contenido, también lo apoyo por TikTok, por Instagram, por Threads y por Twitter, X. Entonces, pues cuando ahora salieron todos los episodios de Chiara Ferragni, primero, yo ya sentía que hablar de ese tema ahora iba un poco tarde. Ya lo había hablado además en post de otras personas, por LinkedIn sobre todo. Entonces, pues decidí, en vez de hacer 3 contenidos hablando de ello, resumirlo en uno en el que, iba a contarlo un poco con un poco más de tono de humor. Que era, la estrategia un poco que había llevado Chiara para sobrevivir a esta cancelación. Y, pues analizar también cómo le había repercutido con el paso del tiempo en números, ¿no? Cuántos seguidores había perdido, cómo había evolucionado su engagement, cómo había evolucionado, los comentarios, los me gustas, qué tipo de contenido había subido, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó? Pues que con eso, lo subí a LinkedIn, lo subí a Instagram, lo subí a TikTok, lo subí a X y lo subí a Threads. En diferentes formatos, con la forma en la que encaja mejor en cada plataforma. Y un poco para dar apoyo a que había hablado de ello en el podcast. Bueno, pues resulta que, por casualidades, y esta es una casualidad total, pero me iba a impulsar más a la conclusión que antes os decía, ha vuelto a hablarse mucho de Chiara porque ha roto con su marido. Supuestamente ha roto. Porque también algunos decían que era una estrategia para que se hablara más de ella, etcétera, etcétera. Entonces, volví a estar Chiara Ferragni en el candelero. Por cierto, ya 4º episodio que hablo de la temática. No, en serio, este no va de ello. Y en TikTok se hizo magia. Es decir, explotó. ¿Explotó? ¿Por qué? Pues eso, porque era un tema polémico, porque llega justo a tiempo y porque además el contenido era bastante mordaz. Claro, igual incluso no hubiera podido tener ese contenido tan justo en el momento, porque yo saqué el contenido justo unas horas antes de que se hablara de todo esto. Es decir, me adelanté. Tenía información. Es como si hubiera tenido información confidencial, ¿no? Y aunque hubiera sacado el contenido horas después, haber producido ese contenido no hubiera dado casi ni tiempo. Entonces, esa suerte me ayudó. Pero sí que tengo que
leer entre líneas que cuando salen estos temas me es interesante adelantar el episodio, estar más atento. ¿Por qué? Por lo que os digo, porque se hizo la magia de TikTok. Es decir, solo por ese contenido me hice viral, digamos. Por viral me refiero, a ver, sé que muchos de vosotros tenéis cuentas bastante potentes en TikTok y por viral me refiero, pues, a día de hoy el vídeo acumula, os voy a dar los datos exactos, 134.000 visualizaciones, casi 135.000. Y los números, pues os los cuento también, son 2.000 me gustas, 44 comentarios, 95 veces compartido y 415 veces guardado. El tiempo total de visualización es de 9 horas y media. El tiempo promedio de visualización son 25 segundos. Gané, gracias al contenido, 264 seguidores y vieron el vídeo completo el 30%. Pues esos son un poco los datos. Y pues os cuento un poco en qué me ha influido eso en mi TikTok. Pues para que os hagáis una idea, multipliqué por 6 mis seguidores en TikTok. TikTok era una red social que no me funcionaba casi. Y en un contenido que ha funcionado lo he multiplicado por 6. Luego, ha sido la segunda mejor semana de escuchas en el podcast. Es verdad que dicen que TikTok no ayuda a atraer oyentes a tu podcast, que es muy difícil. Pero bueno, claro, cuando una explosión así, pues te ayuda muchísimo. Y ya era una buena semana en el podcast porque los números estaban siendo buenos. Entonces explotó de jueves de miércoles, y miércoles, jueves y viernes pues ya pegó ese chute inicial y ya el lunes y el martes habían sido muy buenos. Y bueno, pues en el resto de redes sociales, para que os hagáis una idea, hubo en LinkedIn 3.000 impresiones, en Threads y X pasó siempre a la gloria, casi no tengo datos, y en Instagram alcanzó a 67 personas. Sí, Instagram me está yendo fatal. O sea, 67 personas por 135.000. Así que esto también me da otra reflexión más. Hay que empezar a priorizar redes. De verdad que TikTok hasta ahora era más o menos Instagram. Bueno, me daba siempre mucho más alcance. Instagram me está yendo fatal. Creo que es una red que está muy saturada. Yo he llegado muy tarde, o sea, he llegado el último a la fiesta porque la cuenta la he creado en enero. Sí. Y bueno, pues normalmente TikTok pues me da de media, para que os hagáis una idea. Bueno, es que ahora la media me la da con las 135.000 de ese vídeo. Entonces me la da de 5.000. Pero bueno, tendría una media de 700, 1.000 personas de alcance. Claro, es que Instagram es 67. Y alcanzo con todos mis contenidos a 1.500 personas al mes, más o menos de media. Es muy bajo. Y Threads y X todavía son peores. LinkedIn sí que me funciona bien, porque al final ese solo artículo alcanzó a 3.000 personas. Y alcanzar a 3.000 personas en LinkedIn está bastante bien. Bueno, LinkedIn son impresiones, es verdad. No puedo confirmaros que haya alcanzado a 3.000 personas o que las impresiones tal, que tampoco quiero hablar de cosas confusas, pero bueno, era por simplificar para la explicación que estoy dando ahora. Así que, pues esta es un poco la lectura y creo que se puede trasladar a todos vosotros. Hay que empezar a priorizar las redes en las que mejor funciona el contenido. Yo por ahora, para mí es LinkedIn, dentro de las redes sociales. Segundo, pues por ahora va TikTok. Y luego entre Threads, X e Instagram, pues por ahora me dedicaré a simplemente, creo que hago bien dejando un poco en manos de esa red social que me tienda la mano y me dé un pequeño chute si quiere que cree contenido mejor. Por ahora, pues nada, lo que haré es un simple repurposing en el que, bueno, pues clonaré el contenido que estoy haciendo para las otras y lo subiré a esas. Y lo que sí voy a poner ahora más atención es, por supuesto, a el contenido que sea lo más actual posible. Porque pues estamos viendo que eso sí funciona. Y eso estaba claro, y era una cosa que simplemente era por la presión de llegar a los tiempos, de nunca fallar, etcétera, etcétera, pero muchas veces yo grababa a los pocos días. Simplemente lo que pasa es que como ya tenía muchos episodios programados, pues lo reprogramaba. Es tan fácil como reprogramar o ir con un poco menos de distancia, aunque es verdad que voy muchas veces muy hasta arriba de trabajo y es difícil, pero bueno, tocará, porque estamos viendo que el esfuerzo merece la pena. Y bueno, pues este es un poco el resumen del día que fui viral en TikTok. Ah, por cierto, y como extra, Pablo Tello, que por cierto tenía como contacto en LinkedIn, vio el post, le gustó y subió un artículo a El Periódico de España
hablando de todo el tema y mencionándome, etcétera, etcétera. Lo que, bueno, siempre, por supuesto, se agradece. Así que nada, pues resumen de ese día. Y hasta aquí ha llegado el episodio. Compártelo si crees que puede resultarle útil a alguien. Me ayudarás mucho y espero que también a la otra persona. Si quieres contactar conmigo, ya sea para cualquier asunto relacionado con el capítulo de hoy o cualquier otra cosa, puedes hacerlo por mail, hola@marketinginfluencers.com, o en el contacto de mi web. Y además, si quieres contratar mis servicios, ya seas influencer o negocio, leer los artículos del blog o suscribirte a la newsletter con extras y contenido exclusivo, pásate por la web marketinginfluencers.com. Tienes todos los enlaces en el texto del episodio, junto con mis redes sociales y las del proyecto. Nos vemos en el próximo episodio, ya sabéis, todos los días a las 8 de la mañana, de lunes a viernes. Nada más. ¡Adiós!